La Fundación sobre Políticas Fiscales estima que la tasa media de aranceles en Estados Unidos podría incrementarse a casi el 17,7% bajo la administración de Donald Trump. Trump ha prometido un impuesto del 10% sobre las importaciones en general, 25% para el caso de México y Canadá y 60% sobre las importaciones procedentes de China. Así es como se verían las cifras en comparación con todos los datos arancelarios desde la década de 1930. Tras 70 años en los que la tasa media de aranceles en Estados Unidos ha estado en descenso continuo, a medida que la globalización y el libre comercio se convirtieron en la norma, de golpe y porrazo podríamos ver que este porcentaje de aranceles vuelve al nivel más alto desde la Gran Depresión. De hecho, son muchos los que sospechan que los altos aranceles de la década de 1930 fueron determinantes para desencadenar la peor recesión de la historia financiera moderna. Ya sea que nos gusten más o menos los aranceles, parece que van a ser una realidad, y el impacto que tendrán en la economía y en los mercados financieros podría ser masivo. El primer objetivo de los aranceles es fortalecer la fabricación nacional al hacer más caros los productos extranjeros, lo que hace que los productos estadounidenses sean más competitivos. Este es un gráfico que muestra el empleo en el sector industrial, y vemos que la industria manufacturera en Estados Unidos ha experimentado un enorme declive en los últimos 40 años, cayendo desde su punto máximo en 1980, justo cuando comenzamos a ver el ascenso meteórico de las importaciones. Muchos atribuyen la exportación de la fabricación estadounidense al extranjero como la causa principal del aumento de las desigualdades en Estados Unidos, explicando por qué los salarios de la clase media solo han aumentado un 73% desde 1980, mientras que los salarios de las clases altas han crecido un 326%. Un aumento radical de los aranceles ofrece una posibilidad de revertir esta tendencia, pero al igual que los inconvenientes de la globalización no se sintieron hasta muchos años después, es poco probable que cualquier impacto positivo de los aranceles se vaya a sentir en el corto plazo. El segundo objetivo de los aranceles es generar ingresos para el insaciable gobierno de Estados Unidos. Y realmente necesitan ingresos adicionales en este momento. El gobierno de Estados Unidos ha estado fundiendo alrededor de 1,5 billones de dólares en exceso por trimestre en los últimos años, un nivel de déficit completamente sin precedentes. Así que los aranceles proporcionarían, de alguna manera, unos ingresos muy necesarios, permitiendo reducir potencialmente el déficit. Se recaudaron más de 200.000 millones de dólares por concepto de aranceles durante las administraciones de Trump y Biden. Los aranceles bajo Trump 2.0 son de mayor magnitud. Las estimaciones actuales sugieren que podrían generar hasta 3,7 billones de dólares en la próxima década, lo que equivale a alrededor del 10% de la deuda estatal existente. Así que los aranceles podrían, de alguna manera, proporcionar cierto alivio a los presupuestos del gobierno. Pero nuevamente, la deuda pública es un tema a largo plazo y es poco probable que tenga un gran impacto en los mercados o en la economía a corto plazo. Lo que podría tener un impacto a corto plazo, sin embargo, es la inflación, y este punto es lo que preocupa a muchos economistas, ya que los aranceles podrían generar presión alcista sobre los precios al consumidor. Con la inflación habiendo descendido a niveles más razonables en los últimos años, muchos creen que estos aranceles podrían marcar un punto de inflexión e impulsar la inflación al alza de nuevo, la famosa segunda ola de inflación. Si así ocurre, puede llegar a ser peligroso. A poco que indaguemos en la historia, vemos que niveles de inflación crecientes en Estados Unidos a menudo han sido seguidos por recesiones económicas, como indican estas barras grises de recesión. Y si añadimos el mercado de valores de Estados Unidos, vemos que estos picos también se han asociado con varias de las mayores caídas en el mercado bursátil, provocando algunas considerables en la década de 1970 y también desencadenando la caída del 25% que vimos en 2022. De hecho, la reciente disminución de la inflación es lo que nos ha mantenido optimistas sobre la renta variable estadounidense en los últimos 12 meses, porque nos ha proporcionado las condiciones ideales para que los activos financieros suban. Ya sea que estamos hablando de acciones, criptomonedas u oro,
Nosotros, junto con nuestros clientes de juego de mercados, hemos podido sacar tajada de un gran mercado alcista en todos estos activos durante el último año, al mantener una exposición prolongada a los elementos más fuertes del mercado. Y en gran parte ha sido gracias a la baja inflación. De ahí que es una cuestión pertinente preguntarse si los aranceles pueden ser la principal fuerza impulsora detrás de una segunda ola de inflación, lo que cambiaría completamente nuestra estrategia de inversión. A simple vista, es cierto que los aranceles aumentan los precios al consumidor final. Recordemos que los aranceles son impuestos sobre un bien importado y, por lo tanto, lo tiene que pagar la empresa que importa estos bienes, es decir, las empresas estadounidenses. La empresa que paga el arancel tiene varias opciones. Puede absorber el coste, lo que reduce su margen de beneficio. Puede trasladar el coste al consumidor, subiendo el precio, lo que genera inflación. O puede intentar reorganizar su cadena de suministro buscando un fabricante local, aunque esto último también es un proceso caro, así que todas las opciones suponen costes, bien para el consumidor o para la empresa. Como resultado, es probable que al menos una parte del coste de los aranceles se refleje en precios más altos para el consumidor. Por ejemplo, en 2018, Trump impuso un arancel del 20% a las lavadoras importadas desde China y posteriormente aumentó estos aranceles al 50%. Si observamos el precio de las lavadoras en Estados Unidos, vemos que inmediatamente subieron alrededor de un 12% cuando entró en vigor el arancel. La investigación académica sugiere que por cada aumento de un punto porcentual en el tipo efectivo de los aranceles de Estados Unidos, los precios al consumidor aumentarán un 0,1%. Así que, dado que Donald Trump se está preparando para aumentar los aranceles en un 15%, eso significaría un aumento de alrededor del 1,5% de los precios en ese escenario. Pero eso sería solo un aumento puntual de precios. Pero la inflación real se manifiesta en el tiempo, cuando los precios al consumidor suben mes tras mes, y no hay evidencia de que los aranceles puedan generar un aumento en la inflación de este tipo. En efecto, podemos observar qué ocurrió con la inflación durante la guerra comercial en el primer mandato de Donald Trump. Hubo un aumento inicial de la inflación, pero rápidamente volvió a moderarse hasta el 2%, alrededor del objetivo de la Reserva Federal. Por supuesto, la envergadura del plan arancelario de Donald Trump esta vez es mucho mayor y de mayor alcance que lo visto durante la Primera Guerra Comercial. Pero cuando ampliamos el análisis a los últimos 100 años de datos de inflación y añadimos el tipo medio de los aranceles de Estados Unidos, vemos que en la década de 1930 los aranceles también fueron extremadamente elevados y aún así, este no fue un periodo marcado por la inflación, sino todo lo contrario. La década de 1930 experimentó una deflación severa, así que pensamos que esta narrativa en torno a los aranceles alimentando otra ola de inflación es algo exagerada. Si bien los aranceles afectan mecánicamente el nivel de precios, no necesariamente conducen a una inflación estructuralmente elevada. Y de nuevo, esta es una buena noticia para las acciones. La baja inflación es uno de los motores clave detrás del actual mercado alcista, y no parece que los aranceles vayan a revertir la situación de manera significativa. Sin embargo, hay una forma en la que sí podrían hacerlo, y es a través de su impacto en los márgenes de beneficio empresariales. Este gráfico nos muestra los márgenes de beneficio empresarial como porcentaje del PIB. Se puede ver que llevan en clara tendencia alcista desde principios de la década de 1980, culminando en uno de los periodos más rentables en la historia del mercado de valores, como lo es el actual. Una de las razones de este crecimiento en los beneficios corporativos ha sido la expansión del libre comercio y el globalismo en los últimos 40 años. Tan es así que en este gráfico observamos la clara correlación entre el aumento de las exportaciones y los beneficios de las empresas americanas. A medida que el libre comercio se ha expandido, las empresas estadounidenses han hecho su agosto con acceso a mano de obra barata y fabricación en terceros países, así como de nuevos consumidores en mercados internacionales, lo que ha impulsado los beneficios empresariales. El paquete arancelario de Donald Trump
puede afectar profundamente dicha tendencia, ya que muchas empresas se verán obligadas a traer de vuelta la producción a Estados Unidos. En realidad, esto es exactamente lo que los aranceles pretenden lograr, pero podrían hacerlo a costa de menores beneficios empresariales. En términos generales, creemos que los aranceles van a conducir a una reducción de los beneficios de las empresas, especialmente aquellas con mayor exposición internacional. No obstante, no sabríamos decir exactamente cuándo los aranceles empezarán a impactar sobre los beneficios corporativos. Donald Trump todavía no ha esbozado un plan concreto sobre cómo se van a implementar los aranceles. Sin embargo, lo que sí está claro es que los analistas aún no han tenido en cuenta su impacto. Las previsiones de Wall Street sobre los beneficios del S&P 500 siguen en niveles récord en este momento, como resultado de que Estados Unidos ha evitado una recesión y sigue mostrando un fuerte crecimiento económico. Estos sólidos beneficios han impulsado al alza la bolsa desde 2022. Ahora bien, podría ser que si Trump implementa los aranceles durante los próximos 4 años, una guerra comercial podría frenar el crecimiento de los beneficios y, en el peor de los casos, revertirlo por completo. La Reserva Federal de Nueva York reveló que las empresas con vínculos con China perdieron $1,7 billones en valoración de mercado como resultado de los aranceles durante el primer mandato de Trump. Con un plan arancelario unas 4 veces mayor de cara a su segundo mandato, se podría especular que las cifras ascenderían a $5 billones en deterioro de las valoraciones de mercado, lo que equivale a aproximadamente el 10% de la capitalización total del S&P 500. Así es como creemos que puede manifestarse el verdadero impacto de los aranceles. En verdad, si echamos un vistazo de nuevo a los beneficios corporativos como porcentaje del PIB, observamos claramente que las caídas en los beneficios tienden a preceder a las recesiones económicas, porque las empresas se ven obligadas a reducir costes, lo que potencialmente conduce a despidos por la caída de beneficios. Nosotros no creemos que el impacto de los aranceles en el mercado de valores sea inminente. Los mismos factores económicos siguen impulsando el mercado al alza hoy, pero el estrechamiento de los márgenes de beneficio empresarial podría convertirse en un problema en la segunda mitad de 2025, si los aranceles se empiezan a implementar ya. Pongámoslo más claro, da igual lo que pensemos acerca de si los aranceles son una buena idea o no. Lo que es obvio es que van a dar un hachazo tremendo al globalismo. Entre 1980 y 2010, el mundo vivió un periodo largo en el que la apertura comercial aumentó, como muestra este gráfico que mide la suma de todo el comercio global dividido por el PIB mundial. Las empresas estadounidenses pudieron expandir sus beneficios mientras exportaban sus cadenas de suministro al extranjero durante este periodo. La crisis financiera de 2008 desaceleró el globalismo. El COVID-19 también lo frenó, pero ninguno de los dos le dio la estocada de muerte. El plan arancelario de Trump, por otro lado, podría marcar el inicio de un retroceso total de la apertura comercial. Si fuera a suceder, tanto las consecuencias negativas como las positivas del globalismo se verían erradicadas.